Desde Platón, se nos recuerda que el objetivo del ser humano en esta vida es alcanzar la virtud y el perfeccionamiento de nuestra alma, alejándose propiamente del vicio. Freud, desde otro enfoque, nos habla de la autorrealización, una voluntad poderosa que busca desplegar el máximo potencial de cada individuo. Sin embargo, la realidad actual parece contradecir estos ideales. En lugar de virtud y plenitud, nos enfrentamos a una sociedad marcada por la injusticia, la depresión y los intentos de suicidio. Un estudio reciente estima que en 2022 hubo aproximadamente 10.5 millones de intentos de suicidio en todo el mundo. Usando esta cifra, tenemos entonces que hubieron 28.767 intentos diarios, 1.199 intentos por hora, 20 intentos por minuto y 3 intentos cada 10 segundos. Es decir, que en estos 40 segundos de video ya hubo al menos la posibilidad de 2 intentos de suicidio. Veamos cuáles son esos factores determinantes, según los psicoanalistas, en Más allá del principio de la autodestrucción, de Martín Villanueva Reinbeck. Comenzamos con el video de hoy. Más allá del principio de la autodestrucción, Martín Villanueva Reinbeck. Contenido, libro dividido en 5 capítulos. El primero, factores condicionantes que obstaculizan la autorrealización. Estas van a ser circunstancias internas, externas, que influyen, limitan o potencian la autorrealización del propio individuo. Dividido en 4, los factores básicos. Estos van a ser de naturaleza física o biológica, es decir, las causas genéticas con las que puede nacer una persona, como por ejemplo una parálisis cerebral. La persona se va a ver condicionada a ciertas limitantes en su entorno. Factores inhíbridos. Están relacionadas en las condiciones socioculturales del contexto en el que vive cada individuo. Por ejemplo, un joven que crece en un barrio donde la violencia, el desempleo y la desigualdad son parte del día a día, su entorno sociocultural condiciona la forma en cómo va a concebir esta persona el éxito, la seguridad y las oportunidades. Factores predisponentes. Este se halla en la historia de la persona, cosas positivas o negativas que haya sufrido durante sus primeros años de vida. Un niño que durante sus primeros años recibe críticas constantes de sus padres como eres inútil, no sirves para nada, lo que va a afectar directamente en la autoestima y el valor de cómo se concibe él mismo. Factores precipitantes. Estos van a ser traumas, sucesos críticos, por ejemplo una persona que pierde un ser querido de forma repentina o que vive un accidente automovilístico. Después de ver estos 4 factores, quiero agregar este ejemplo mencionado en el mismo capítulo primero por parte de Villanueva, y dice así: cuando un niño expresa miedo, berrinches y recibe rechazo, aprende que esas emociones son malas y empieza ahora a reprimirlas para no perder el afecto de sus seres queridos. Así actúa en contra de sus impulsos naturales buscando amor, seguridad y aprobación. No hacen falta castigos severos, basta un rechazo leve para que entienda que mostrar sus sentimientos lo vuelve indeseable. Con el tiempo aprende a ocultar su mundo interno y priorizar la aceptación externa sobre su autenticidad. Es importante que el niño de pequeño reconozca e identifique de manera clara y sin confusiones su persona, su sentir, su pensar, que engloba todo aquello que lo hace ser humano. Por ejemplo, el reconocer su tristeza, su alegría, su furia, su desagrado, su temor, su ansiedad, etc. El no haber satisfecho esas necesidades básicas en los primeros años de desarrollo, estos se quedarán fijados o estancados en tales etapas, como si una parte de él continuara siendo un niño pequeño que busca la seguridad, el amor, el aprecio y la autoestima que siempre necesitó. Muchas veces esto se ve reflejado en las parejas, al buscar en esa persona lo que nos hizo falta o lo que siempre quisimos recibir. Como menciona la psicoanalista Kelly, y en sintonía con Freud, nuestras experiencias tempranas construyen los cimientos de lo que somos. Cada persona es, en gran medida, la suma de sus vivencias y éstas predisponen su manera de sentir, pensar y actuar en el mundo. Capítulo 2. Factores dinámicos que obstaculizan la autorrealización. Los factores dinámicos son obstáculos internos como miedos, culpas o creencias rígidas que limitan la autorrealización y dependen de la relación consigo mismo, no del entorno. El primer factor es el miedo condicionado a reconocer y aceptar como parte de sí mismo aquellos impulsos, emociones y sentimientos con el miedo a expresarlos conductualmente. Por ejemplo, una persona que fue castigada con crueldad y desamor cada vez que en su niñez mostraba sentimientos de rabia u hostilidad, hizo que se formara en esa persona una fobia condicionada selectiva a ese tipo de experiencias. Como recalcan estos autores, si no se permite reconocer y aceptar como parte de sí esos sentimientos, mucho menos podrá expresarlas en una forma adecuada. La agresividad reprimida no desaparece, sino al contrario, se acumula y termina dañando al propio individuo y a quienes lo rodean. Puede expresarse en depresión, estrés, dolores físicos o conductas manipuladoras. Como explica Villanueva, lo que realmente lastima no es un enojo pasajero, sino la hostilidad acumulada a lo largo de la vida. Estas personas no reaccionan solo al presente, sino al peso de todo lo que han reprimido en su historia. ¿Qué podemos hacer si fuese nuestro caso?
En primer lugar, es necesario que reconozca y acepte sus sentimientos acumulados, así como sus impulsos y emociones, y que los deje fluir. En segundo, que aprenda a expresar naturalmente sus emociones en el momento adecuado hacia la persona indicada y en forma conveniente. El segundo factor dinámico que impide el desarrollo sano de la personalidad es el sentimiento de culpa por no ser lo que debería ser, entre comillas, de acuerdo con la imagen idealizada de la persona. Por ejemplo, cuando una persona se aferra a exigencias irreales y a los debería ser, la parte de sí misma que rechaza surge con más fuerza, generando culpa. Esta autoexigencia se convierte en una adicción que, como el alcoholismo, agrava los mismos problemas que busca ocultar. Así, no se perdona sus deseos, miedos o errores naturales, sino se castiga, aumenta su angustia y limita sus posibilidades de alcanzar metas auténticas y realizables. Hay una analogía que me gusta mucho que dice, no tienes que aprender a controlar la ola, sino aprender a surfearla. Imagina que estás en medio del mar y aparece una ola enorme. Esa ola representa enojo, furia, tristeza, muchas emociones. Lo que la mayoría de las personas hace es pelear contra ella, nadar contra corriente, huir desesperadamente. Pero eso solo te hunde aún más. La clave no es controlar la ola, sino surfearla. Aceptar que está ahí, moverte con ella, mantenerte a flote y esperar a que la ola pierda su fuerza. Todas las olas, por más grandes que parezcan, terminan llegando a la orilla. Todas son temporales. En palabras de Villanueva, dice, pensemos en un estudiante ansioso de realizar un examen perfecto. Entre más exige la perfección, más se angustia, y al notar el más mínimo error en sus respuestas, se tortura diciéndose que es un imbécil por haberse equivocado, y se demanda más todavía. Su autodevaluación y angustia lo único que logran es impedir que realice aquello que en realidad podría, pues eso le sucede al ser humano con extrema frecuencia al presentar el examen de su vida. Se exige ser perfectamente santo, bondadoso y puro, o por completo autosuficiente, perfecto e invulnerable, o poderoso, admirado, omnipotente y reconocido, y entre más se esfuerza por serlo, menos lo logra, mayor es su frustración y más elevadas sus metas ficticias. El resultado final es que ha reprobado su existencia. El tercer factor dinámico que obstaculiza el desarrollo de la personalidad de un individuo está constituido por todas aquellas preconcepciones rígidas sobre sí mismo, los demás y su propia vida que ha adquirido en el pasado. En palabras de Villanueva, dice el cuento que un perro llamado Rufus de cachorro pertenecía a un amo cruel y despiadado, que no solo lo privaba de alimento, sino que le pegaba y lo pateaba con furia sin razón aparente. Rufus trataba desesperadamente de entender la razón por la que era tratado de esta forma, y al no hallarla, llegó a la conclusión de que los hombres eran malvados y peligrosos, así que decidió escapar de la casa de su dueño. Años después, a lo lejos Rufus vio a un ser humano que caminaba hacia él. Inmediatamente pensó, ahí viene uno de esos malévolos seres que gustan de pegar a los animales como yo, pero esta vez no permitiré que me dañe. Como Rufus, con mucha frecuencia, el ser humano, basándose en sus experiencias tempranas, se forma una serie de constructos personales y decide qué debe esperar de la vida, de los demás y de sí mismo. Estas expectativas generalizadas no hacen sino provocar que interprete la realidad en una forma errónea y que la perciba de manera distorsionada. Es como si se hubiera puesto unos anteojos oscuros que le impidieran ver con claridad la enorme variedad de colores y matices que hay en el mundo. El cuarto factor dinámico que impide el desarrollo sano de la personalidad es la falta de reconocimiento y aceptación del pasado tal como fue, y lo que no puede cambiarse en el presente no puede modificarse. Las frustraciones suelen ser dolorosas muchas veces. Nadie podría librarse de ellas, pues como una parte natural de la vida, solemos experimentar experiencias que marcan nuestra vida. En ocasiones, la persona, sin darse cuenta de ello, no las acepta ni renuncia a lo que tanto necesitó. Y así comienza a vivir esperando que sus necesidades insatisfechas algún día sean saciadas. Este capítulo 2, específicamente en este apartado 3, habla de los padres que siempre soñamos tener, y así lo explica la psicoanalista en este libro. Renunciar a la imagen idealizada de los padres es un paso crucial en el proceso de maduración emocional. Muchas personas, incluso en la adultez, conservan la esperanza inconsciente de que algún día sus padres se transformen en los protectores perfectos, capaces de dar un amor incondicional y sin errores. Según la psicología, este apego a la fantasía de los padres ideales puede convertirse en un obstáculo para la autorrealización, pues mantiene a la persona atrapada en expectativas imposibles de cumplir. Por ello, una vez que el paciente reconoce la existencia de esa esperanza y la acepta como lo que realmente es una fantasía, se le propone un ejercicio simbólico, escribir una carta de despedida a esos padres idealizados.
Este acto, que suele hacerse en soledad y con sinceridad, provoca de inicio una reacción de tristeza profunda, como si se dijera adiós a los mejores amigos. Sin embargo, al atreverse a realizarlo, los resultados suelen ser transformadores. El escribir la carta no significa renunciar al amor real de los padres, sino dejar atrás la ilusión de que algún día serán diferentes. Al hacerlo, la persona se libera de una carga emocional, comienza a aceptarse con mayor autenticidad y abre la puerta a relaciones más sanas y, sobre todo, realistas. El quinto obstáculo dinámico que impide o interfiere con el desarrollo saludable de la personalidad se encuentra en los reforzamientos y ganancias secundarias que la persona obtiene mediante sus conductas y actitudes no sanas. Ejemplos claros: una persona con ansiedad que evita salir de casa sufrirá aislamiento, pero obtiene como ganancia secundaria la atención y cuidado de su familia. Alguien que se victimiza constantemente no crece ni enfrenta sus retos, pero logra que otros lo ayuden o lo protejan. Una persona que exagera sus malestares físicos pierde autonomía, pero recibe afecto, disculpas de responsabilidades o evita exigencias laborales. Aunque esas conductas bloqueen la autorrealización, se vuelven atractivas inconscientemente porque obtienes beneficios como cariño, atención, evitar esfuerzos, etc. Esto es lo que Villanueva llama un obstáculo dinámico. El individuo se queda estancado, atrapado en su propio autoengaño, porque sin darse cuenta le conviene mantener esas actitudes. Capítulo 3. Factores existenciales que obstaculizan la autorrealización. Un obstáculo existencial al desarrollo de la personalidad es el miedo a reconocer la propia libertad para elegir por parte de la persona. El ser humano, por ser consciente de sí mismo, está condenado a elegir el rumbo que le da a su existencia. Eso en palabras de Villanueva. Este miedo a reconocer nuestra libertad conecta con lo que Kierkegaard llamaba angustia existencial. Para él, la angustia surge cuando descubrimos que somos libres, que podemos elegir entre infinitas posibilidades, pero al mismo tiempo somos responsables de esas elecciones. Así, la evasión de esa angustia, refugiarse en excusas, en lo que dicen los demás o en la inercia social, se convierte en un obstáculo profundo para la autorrealización del ser humano. Kierkegaard da la clave para mostrar que ese obstáculo existencial no es solo psicológico, sino profundamente filosófico. El miedo a la libertad es el miedo a la propia existencia. En palabras de Villanueva y de este tercer capítulo dice: la angustia es tan penetrante que muchas veces la persona opta por un camino, el que le haya sido presentado como el mejor, y lo sigue sin cuestionarlo, sin preguntarse si en realidad eso que está haciendo es lo que quiere de su existencia. Y si acaso se lo preguntara, respondería de inmediato que no tiene otras opciones para escapar del caos, de la desorientación y abrazar la irracionalidad, que a la larga solo le causa un sentimiento mayor de duda y sinsentido, del que se defiende aferrándose con más rigidez a su irracionalidad, y estableciendo de esta forma un círculo vicioso que lo conduce al suicidio existencial. Capítulo 4. Factores espirituales que obstaculizan la autorrealización. La dimensión espiritual no es un añadido al ser humano, sino parte esencial de su naturaleza. En lo más profundo de nosotros existe una tendencia innata hacia la trascendencia, hacia la búsqueda de un sentido y a la plenitud. Reconocer nuestra espiritualidad es reconocernos en nuestra totalidad. El problema surge cuando la persona la niega o reprime. Al vivir solo desde lo material o lo racional, su exigencia se fragmenta, apareciendo así vacío, desorientación y falta de propósito. Por eso, la autorrealización no es posible sin conectar con nuestra espiritualidad. Esta puede explorarse mediante la fe, la filosofía o cualquier otra búsqueda que nos conecte con algo más grande, con el más allá. Reprimirla nos deja viviendo una vida incompleta. Aceptarla nos acerca a la plenitud y al sentido profundo de la existencia. Capítulo 5 y último. Factores volitivos que obstaculizan la autorrealización. Los factores volitivos son obstáculos internos que bloquean la autorrealización. Surgen de miedos, excusas y falta de compromiso. Solo una voluntad firme y consciente permite el verdadero desarrollo personal, según Villanueva. El gran obstáculo es la negación de lo que somos. Muchos culpan al exterior de su vacío, cuando la raíz de la infelicidad está en no asumir la responsabilidad de existir. Como diría Kierkegaard, la desesperación es no querer ser uno mismo. Nacer ya implica renunciar, por abandonar la seguridad del vientre materno para ahora enfrentar el mundo. Crecer también significa arriesgarse, dejar seguridades ilusorias y ahora elegir con libertad. La voluntad no es solo una fuerza personal, sino una apertura a una dimensión mayor, que fluye cuando nos comprometemos con la verdad de nuestro ser. La autorrealización requiere fe en la vida, aceptación radical de uno mismo y valentía para descubrir lo que somos en lo más profundo. ¿Tenemos realmente el coraje de ser quienes estamos llamados a ser? La autorrealización no es un destino fijo, al contrario es algo incierto. Somos seres condenados a elegir y por ende
responsables de nuestras elecciones, y al mismo tiempo enfrentarnos con el miedo a descubrir lo que realmente somos. La vida nos exige voluntad, aceptación y fe en lo invisible, pero también nos recuerda que nada está garantizado. Todos estos impedimentos y obstáculos de los que hemos hablado han sido estudiados y explicados por diferentes teóricos de la personalidad, especialmente por Freud. Lo que se ha hecho hasta aquí es interpretar e integrar las enseñanzas de los diversos autores y exponerlas en un lenguaje más sencillo y sin los tecnicismos propios de cada escuela psicológica. No obstante, es evidente que los distintos puntos de vista, lejos de ser contradictorios o incompatibles, son complementarios y concordantes unos con otros. Gracias por llegar hasta el final del video.